El texto que quiero compartir con vosotros, que es el Salmo 62, que podéis irlo buscando, es un salmo que hace 15 días descubrí. Probablemente alguna vez lo hubiera leído, porque no sé si lo habéis hecho vosotros alguna vez, pero yo una vez al menos leí la Biblia enterita y pasé seguro por el Salmo 62, claro. Otra cosa es que me detuviera. A veces nos pasa eso, ¿no? Que leemos, pero a veces nos hace falta detenernos y masticar y reflexionar. Fernando decía antes de este Shelah que aparece separando los textos, como él dice, es una referencia pues musical, ¿no? Un tiempo para música, un tiempo para descanso, pero también es un tiempo para pensar. Cuando encontréis en un salmo el Shelah, es una manera de decir, para y piensa, porque lo que se acaba de decir no es cualquier cosa. Tenía un profesor que se llama José Grau, algunos lo conoceréis, de hace años, está con el Señor ya, y José Grau nos decía, cuando te encuentres un Shelah, sustitúyelo por algo muy actual, que es tela. ¿Sí? Tú has leído y te encuentras ahí. Tela lo que acabo de leer. Después es algo parecido, aunque es un poco así, hacerlo muy coloquial, ¿no? Pero bueno, este salmo es uno de estos salmos. Tela. Para pararse, para respirar, para hacer música, como decía Fernando antes, en las paradas, para lo que sea, ¿no? Pero un tiempo para reflexionar. Vamos a leerlo. Salmo 62. Lo tenéis, ¿verdad? En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Tela. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tela. Versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El músico compositor no puso tela en el último final, lo pongo yo. Tela, esto es el poder de la palabra, que ha caído el micro. Muy bien, hablaba con Fernando hace unos 15 días, le preguntaba, digo, ¿hay alguna propuesta, algún texto o algo? Y él me recordaba que hace 2 años, de hecho creo que lo ha citado al empezar, hace 2 años que empezó prácticamente por estas fechas esta pandemia que hemos arrastrado tanto tiempo, que podemos ser muy espirituales y decir que no nos ha afectado, o podemos ser humanos, el Señor conoce nuestro corazón y decir, hombre, ¿a quién no ha afectado eso? En más o menos grado, pero incluso anímicamente. Ojo con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes, porque ha afectado a esta generación en especial mucho más de lo que pensamos. Y tenemos una generación que nos viene ahora detrás, de jóvenes y adolescentes, que van a crecer, en cierta manera, tocados por esto. El Señor lo puede usar para bien. Igual era necesario también en nuestro mundo descubrir nuestra fragilidad. Pero ha hecho estragos en muchos de nuestros jóvenes y adolescentes y también en nosotros. Y ahora que nos sentíamos, que ya podemos estar como estamos aquí, algunos o yo mismo ahora que me he quitado la mascarilla, aunque sea en la distancia para predicar, ahora que empezábamos a respirar en nuestras calles, oímos de esta guerra, que como decía Fernando, hay 60, 65 guerras en este momento en el mundo, pero esta nos toca cerca. Y esta nos está recordando a Occidente, a esta Unión Europea tan consolidada, que somos mucho más frágiles
de los que nos pensamos. Y también es momento para tela, para parar, para reflexionar. Algunos de vosotros, y hay algunos que estáis en vuestras casas porque no habéis podido venir y a lo mejor estáis siguiendo ahora por las redes sociales este tiempo que tenemos aquí. Algunos de vosotros y algunos de nosotros estamos tocados también por otras cosas. Situaciones familiares, personales, sufrimientos, las madres. Antes Fernando decía que son benditas las mujeres, las madres sufridoras que sufren por sus hijos. Los hombres también, pero la dimensión maternal con los años tengo que doblar y decir y reconocer que la dimensión femenina es mucho más fuerte en el amor por los hijos, el sufrimiento por los hijos en tiempos difíciles. Y en medio de toda esta reflexión personal, y reconozco que en un momento en que tampoco mi ánimo era muy fuerte, me encontré con este salmo. Puse por internet Descanso en el Señor, busqué textos de la palabra y encontré este salmo y pensé, digo, bueno, no me aporta mucho descanso, a no ser que lo lea tranquilamente, lo saboree y como el músico que lo compuso propone, pare, reflexione. Y entonces empiezas a descubrir cosas que dices, ostras, qué bueno y qué bien me hace a mi vida, ¿no? Y este es este salmo que hoy os propongo para vosotros. Salmo, empieza diciendo al músico principal. Los comentaristas dicen algunos si al músico principal se está refiriendo a un director de coro o al mismo Dios. Algunos apuntan que se refiere a Dios, que cada vez que en un salmo encontramos al músico principal, pero la mayoría piensan más en el tema musical. Forma parte del texto inspirado en los originales, aparecen estos encabezamientos que encontramos. Son palabra del Señor. Este va dirigido al músico principal. Yo pienso, y más por las referencias que luego siguen, que va más dirigido a quien dirige, al director de coros del pueblo de Dios, ¿no? Al músico principal, y dice el texto, a Jedutún. Jedutún lo encontramos en el primer libro de Crónicas, en los capítulos 16 y 25. Un director de coro de los más prestigiosos del pueblo de Israel. Al músico principal, a Jedutún. Y seguro que Jedutún no hubiese tenido debate en pensar si el músico principal era Dios o era el director de coros, porque él probablemente hubiese dicho, como ha dicho Esther antes, en nombre de Rubén y de ella, toda la gloria al Señor. Y en catalán tenemos iditum, que luego he estado descubriendo, hablaba con el hermano, de que hoy en día incluso en la música hebrea se considera una tonalidad. Algunos creen que esta referencia, decir ajedutun, está hablando del tono. Ahora no tengo un cancionero a mano, supongo que aquí habrá, pero los cancioneros, normalmente al principio, los músicos lo sabéis bien, ahí tenéis unas notas, un tono, una tonalidad. A veces los que hacen la alabanza y la dirigen, hay que bajar un tono, hay que subir un tono. Y probablemente esta referencia sea eso, al músico principal, a Jedutún, que aún sigue siendo hoy una tonalidad musical. Pero me quedo sobre todo con el final de esta introducción. Salmo de David. Pero no me quedo tanto por David en sí, que era un hombre, conocéis su historia, con debilidades, con páginas oscuras en su vida, sino que también es un hombre que en estos momentos va a abrir su corazón, y lo hace con este salmo. Compone una canción con su coro, con sus estrofas, y entonces lo vamos descubriendo en medio de estos Shelah que aparecen en el salmo. ¿Cuál es el momento de David? Versículos 3 y 4. ¿En qué momento está David cuando escribe este salmo? ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En estos momentos os propongo que David está en un momento de máxima tristeza, de soledad, de dolor. La mayoría de comentaristas apuntan a que es el momento en que Absalón le está persiguiendo. Y podemos pensar, en aquellos tiempos que un rey quisiera ser, sacado para poner otro y demás, eran cosas habituales, pero es que no era cualquier cosa esta. Si pensamos en David, que tuvo un hijo que violó a su propia hermana, que este Absalón, queriendo vengar la vida de su hermana, mató a este primer hermano, y que ahora es este hijo
viendo que la primogenitura se tambalea y que no hay quien esté claro que vaya a suceder, aspira a ser el futuro rey y es capaz de querer y desear la muerte de su padre. Y le persigue. A mí se me escapa esto. Yo he sufrido por mis hijos, sufro mucho ahora en el presente por mis hijos, porque los tiempos son difíciles, porque tienen sus dificultades económicas y todo lo que hoy en día deriva esto. Pero esto a mí se me escapa. Y esta era la realidad de David. Estaba huyendo de su propio hijo. Alguien que alababa a Dios. Alguien que luchaba por su integridad. Pero está viviendo la prueba, está viviendo la tristeza, la soledad. Está agotado, está dolido, está angustiado sin entender. Y yo diría que está cansado. Se refugia y está cansado. Y fijaros qué dos expresiones encontramos. Aquellos que maquinan contra él, versículo 3, no solo Absalón su hijo le persigue, sino que aquellos que están con su hijo. Versículo 4, y si es necesario le van a perseguir con la mentira, con la falsedad, con falso testimonio. ¿Tratando qué? ¿Qué es lo que tratan? Tratan de aplastarle. Y esta palabra es importante porque a veces las circunstancias de la vida nos hacen sentirnos aplastados. Y me gusta mucho, es poesía, claro, este texto, pero las dos metáforas poéticas que encontramos aquí. David se siente como una pared desplomada. La Biblia de las Américas dice como una pared inclinada. Nosotros vamos mucho por el Pirineo, mi mujer y yo, por el Prepirineo, y allí hay un patrimonio que está muy protegido, que es las construcciones de piedra seca. No se utilizaba el cemento allí, antiguamente. Con barro se hacía secar de una manera especial y se apilaban las piedras. Aún lo podemos ver en muchos campos, que hay esos muros de contención que están hechos con piedra seca. La piedra seca, con los años, tiene un inconveniente. No es fácil conservarla, hay que ir restaurándola, porque va cediendo. Y puedes ver allí por el Prepirineo fachadas o muros de contención que hacen una curva completamente. Están inclinados, se están desvaneciendo y de vez en cuando encuentras alguno que ha cedido y ha caído. Y David se siente como una pared desplomada. Una pared que cuando han puesto el plomo ya no hay rectitud. Qué bueno, porque a veces creo que como creyentes podemos encontrar refugio entendiendo esta situación en que David está. Se siente como una pared desplomada. Es una pared que está bien por la misericordia de Dios, pero a veces se tambalea. Y fijaros la segunda ilustración, como una cerca derribada. La Biblia de las Américas dice como una cerca que se tambalea. Digamos que la Biblia de las Américas lo hace más como que está en el proceso, ¿no? La versión Reina Valera lo da ya casi como por sentenciado, ¿no? Una cerca derribada. Y pensaba, ¿cuántas cosas son para nosotros o nos gustaría tener dentro de nuestra cerca? Nuestras vidas son como cercas. Quisiéramos proteger aquello que más queremos, sean nuestros hijos, sean nuestros familiares, sean nuestras cosas, que cada uno sabe. Pero a veces esa cerca se derriba también. Y es como, de cierta manera, como si el salmista estuviese diciendo, no solo estoy yo tambaleado, sino que además aquello que quiero proteger ya no puedo. Se me escapa, se me escapa. Y así se siente David en este momento. Y pensaba que así se sintió también nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él pasó por esos momentos difíciles, cuando Él se sintió en la soledad y ni siquiera sus discípulos le pudieron acompañar, cuando Él exclamó al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, se siente como una pared tambaleada, se siente como una cerca derribada. Pero el Señor, igual que lo hizo con David, le sostuvo y le dio las fuerzas necesarias para pasar por aquella copa, por aquel cáliz tan difícil. Encontramos en esta estructura un coro muy bien definido en este cántico. Este cántico tiene su coro y sus estrofas. Y si os fijáis, el versículo 1 y 2 se repiten casi igual en el 5 y el 6. Así que es uno de esos salmos que musicalmente no cuesta discernir dónde está el coro de la canción, el estribillo que diríamos nosotros. En este coro se repite 5 veces la palabra solamente. Solo. Solamente. Y el versículo 1 empieza diciendo, solamente en Dios está
acallada mi alma. El silencio ante Dios. A veces no estamos muy acostumbrados a esto, a guardar silencio ante el Señor. Hay salmos que nos hablan de esto. El Salmo 37 nos dirá, guarda silencio delante del Señor. Y hay momentos en la vida en que estar callado no significa estar pasivo. A veces hasta sufrimos en nuestras reuniones cuando se dice, vamos a orar y hay silencio. Pero no hay ningún problema. No sé si tú estás a gusto. Yo estoy muy a gusto con mi mujer cuando estamos en silencio, y no quiere decir que estemos mal. Nos gusta pasear en silencio. A ratos hablando, a ratos callado. Y estar en silencio no significa necesariamente estar mal. Pero sí que, de alguna manera, el Salmo nos invita a que cuando estamos, que nos sentimos tambaleados, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos desanimados, podemos estar en silencio delante de Dios. Podríamos, en la angustia, expresar nuestras palabras de queja. Y el Señor conoce nuestro corazón, tampoco vamos a engañarle. Si hay queja, hay queja. Pero el Salmo nos invita a que guardemos silencio. Hay momentos para callar y esperar. Qué bueno saber callar delante del Señor. Yo creo que a veces el Señor nos dice, calla. Calla. Y seguro que en vuestras vidas cada uno de nosotros podemos identificar momentos que eso ha sido así. De hecho, el silencio nos ha matado un poquito. Si sois ansiosos como yo, que tengo ansiedad crónica, el silencio nos mata. A veces hasta mi mujer me dice, calla. El silencio es algo que puede ser santo y puede convertirse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Solamente en el Dios está acallada mi alma. El versículo 5 detrás del solamente dice, solamente en Dios reposa mi alma. No solo el silencio de Dios, sino el descanso en Dios. Estar callado y descansar en Dios. El Salmo 3 dirá, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado o dormir confiado. Ahora fijaros que hay aquí un detalle importante. En el versículo 1 dice que el Señor, que está acallada el alma en Él, pero en cambio en el versículo 5 invitará a que sea una acción, o sea, se autoexhorta el salmista. Lo que en el versículo 1 lo expresa como una realidad, en el versículo 5 se anima a él mismo a seguir descansando en el Señor. Se reta a sí mismo, sigue así, sigue así. Hay una autoexhortación. Y es que realmente os propongo que acallar el alma delante del Señor, reposar en Él, es una decisión al final. Es una decisión. Hay que decidir estar callado delante del Señor y reposar en Él. ¿Y todo esto por qué? Porque el salmista puede guardar silencio y descansar en Dios en una situación como la que él estaba, sintiéndose como pared torcida o como valla derribada. Y él va a dar unas razones en segundo lugar, y da varias. Como mínimo podemos ver 6. 4 veces se repite en este salmo, de él viene mi salvación. Y no está hablando de la salvación en el término que nosotros conocemos, de ser salvos por la sangre de Cristo. Está hablando de la salvación en cuanto a la situación diaria incluso, a la vida en sí. Del Señor viene mi salvación cuando estoy en angustia. Del Señor viene mi salvación cuando estoy sintiéndome agotado, cuando estoy angustiado. 3 veces se repite que el Señor es mi roca también. Mi salvación, mi roca. El versículo 7 dice, añade ese matiz, roca fuerte. Es mi roca fuerte. Y seguro que os viene a la mente el texto de Mateo 7, 24-25, cuando el Señor dice que todo aquel que oye sus palabras y las hace, le comparará a alguien que edifica su casa sobre la roca. Qué importante saber dónde y en qué fundamentamos nuestras vidas. El salmista, aun sintiéndose una pared que se tambalea, él sabe que debajo de esa pared hay roca firme. Que esa es la clave. Que esa es la clave. Podrán soplar vientos, podrán venir tempestades, decía el Señor Jesús, pero la casa se va a mantener porque está fundamentada
sobre la roca. Dice también que el Señor es mi refugio, también lo dice 4 veces. El salmista se encarga de repetir estas palabras, mi refugio. Diría Moisés en el Salmo, en el que para nosotros es el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Señor es mi refugio, en Él puedo acurrucarme. Sentirse en silencio, cerca de Dios, refugiándote en Él. ¿Dónde vas tú, querido hermano, cuando estás en tormenta? Querido amigo que nos escuchas en esta mañana, igual estás viendo esto por internet o lo verás más adelante. ¿Cuál es tu refugio? ¿En quién te refugias tú? Queremos proponerte que solamente en Dios hay un refugio auténtico en el que sentirse descansando. Solamente, versículo 5, Él es mi esperanza. El versículo 8 nos dirá, esperad en Él. Él es nuestra esperanza. Versículo 7, solo Él es mi gloria. Fijaros que el salmista en esta situación angustiosa está recordando, está adorando al Señor y está diciendo las cosas que Dios es para él. Ahora yo os pregunto, ¿qué está pidiendo el salmista en este salmo? Buscad qué le pide a Dios. No hay ni una sola petición en este salmo. Él está agarrándose fuertemente a lo que sabe que Dios ya es para él. Ni siquiera le está diciendo, líbrame de esta situación en que estoy, que peligra mi vida. Él está diciendo, no, yo me refugio en ti. Sé que tú vas a ser mi salvación, sé que tú me sacarás de esta. Y aquello llena y levanta el ánimo del salmista. Y todo esto se halla solamente en Dios. Y porque todo esto es para mí, tercer punto, no resbalaré. No resbalaré. Pensaba esta mañana cuando el Señor, y lo explico muchas veces, pero es que para mí este texto es brutal. El Señor reparte panes y peces, multiplica y la gente, todo el mundo iba, ¿no? Pan y peces, ya tenemos aquí todo solucionado, ¿no? Pero cuando el Señor luego hablaba de si alguno quiere seguirle, como implicaba compromiso, ¿qué ocurría? La gente se iba. Y hay una escena tremenda en que el Señor Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros queréis iros también? Yo nunca hubiese hecho esta pregunta a mis discípulos. ¿Cómo se la jugo? ¿Pero qué contesta Pedro? Señor, ¿y a quién iremos? Pero fijaros que a veces este ¿a quién iremos? Puede parecer como es que no tenemos a ningún lado más donde ir. Y este salmo me ha recordado que no era así. Que no es que Pedro esté diciendo, es que si no vamos a ti no tenemos a ningún lado donde ir. Pues claro que hay sitios donde ir. Pedro se podía haber vuelto a su casa. Tenía a su suegra enferma probablemente. Y el mar le encantaba, su profesión, su trabajo. Fijaros que Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y aquí ocurre lo mismo en este salmo. Solamente en Dios tengo esto. No es que vaya a Dios porque no tengo ningún lado más donde ir. De hecho, aquí en el salmo nos hablará de hacia dónde va la gente que no tiene a Dios en sus vidas. Sino que está diciendo, solamente puedo encontrar en ti esto y en ningún sitio más hallo esto que no sea en ti, mi Dios. Y el salmista, después de pensar en este solo, este solamente, dice, no resbalaré. El Señor Jesús también le dijo a Pedro, ya que estamos hablando de Pedro, mira Pedro, tú te ves muy fuerte, era un celote, era un tío de coger espada y salir a defender la independencia de aquellos momentos allí con esta Roma que aplastaba, y está ahí Pedro ahí queriendo luchar, todo eufórico, todo impetuoso, y Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, Lucas 22, 31, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es que a veces nuestras vidas, como esa pared desplomada, como esa cerca derribada, son zarandeadas.
Quizá ahora en estos momentos tú estás siendo zarandeado. Igual te sientes que tu vida está siendo sacudida por cosas externas, por cosas cercanas, por tu propio estado anímico, por tu momento de crisis. Quizá ahora te estás sintiendo así. Pero Dios te ve, te conoce, quiere ser tu salvación, tu refugio, tu esperanza. No resbalaré, dice el salmista. Y fijaros el detalle del versículo 2. Casi nos parece que aquí esto no acaba de encajar. ¿Qué dice? ¿No resbalaré qué? El versículo 2. Mucho. Qué poco espiritual, ¿no? No, Señor, en el Señor no resbalaré. Y punto. No resbalaré mucho. Qué cercano es este texto. Cuando nos sentimos como esa pared torcida, como esa cerca derribada, tenemos también este sentir, que ya estamos resbalando, que estamos ahí al límite, que se nos va hacia la cuneta nuestra vida. No resbalaré mucho. El Salmo 73, que es un salmo de Asaf, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y a veces queremos aparentar mucha espiritualidad, pero hemos de reconocer que nuestras vidas a veces están al límite, al borde de resbalar. A veces hay sequía, a veces el Señor permite que pasemos desiertos, y son en los desiertos donde más podemos buscarle a Él, conocerle a Él, descubrir quién es nuestro Dios. Y a veces Dios permite que pasemos por el desierto. Solo hay descanso en ese momento en Él. Si el versículo 2 dice no resbalaré mucho, el versículo 6 lo da ya por rotundo. Después de pensar en lo que Dios es para él, acaba el salmista diciendo: no resbalaré, ahora sí. Cuando pienso en lo que Dios es para mí, cambio este no resbalaré mucho por el no resbalaré. Pedro, yo he pedido por ti que tu fe no falte aunque seas zarandeado. Y recordaba el texto en 2 Corintios 4, cuando el apóstol Pablo habla de que, de momentos de dificultad, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Hay esperanza, hermano, hay descanso en nuestro Dios en medio del desierto. En cuarto lugar, encontramos una preciosa invitación, porque el versículo 8 ya el salmista pasa de hablar con Dios y hablar de Dios a hablar con nosotros. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. En el texto original está en singular, oh pueblo. Se está refiriendo al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, espera en Dios, en Él, en todo tiempo. Nosotros, igual que el salmista, somos invitados a esperar en Él. Somos invitados, también dirá aquí, a derramar nuestro corazón delante de Él. Cuando estás en angustia, cuando estás en tiempo de dificultad, ¿dónde derramas tu corazón? Siempre acabamos derramando nuestro corazón. Cuando uno no está bien, siempre acaba expresándose, porque el silencio, como decíamos antes, nos es muy difícil. Hay quienes a lo mejor tenemos facilidad para expresarlo con el que tenemos al lado, y le cargamos y lo sobrecargamos, incluso sacamos nuestra queja, y a veces hasta como un medio para poder desahogarnos, hacemos daño a aquel que tenemos a nuestro lado. ¿Dónde derramas tu corazón? Quizá te quejas. Hay personas que tienen la tendencia a quejarse todo el día. Decimos que son personas quejosas, ¿no? Todos en más o menos dosis estamos ahí. Pero aquí la palabra dice que derrames tu corazón delante de Él. Y a veces pensamos: ¿cómo al Señor le voy a decir todo esto? ¿Cómo me voy a quejar delante del Señor? Pero no hay textos en la palabra que personas, siervos de Dios, derraman su corazón delante de Él y le dicen al Señor: es que estás ciego, es que no ves la situación por la que estoy pasando. Dios mío, pero esto no. Esa sinceridad nunca duele a nuestro Dios, cuando es desde la humildad, desde el quebrantamiento. Esperemos en Él,
y derramemos nuestro corazón delante de Él. Eso va a aportar descanso a nuestras vidas. Versículo 9, encontramos aquí un por cierto, vamos terminando. Por cierto, parece como que el salmista ha acabado ya su salmo. Dice, un momento, por cierto, que se me ha olvidado, ¿no? Como a veces nos pasa en nuestras conversaciones, ¿no? Ahora con el WhatsApp escribimos cualquier cosa a alguien que conocemos y luego añadimos un segundo WhatsApp. Ay, por cierto, que se me ha olvidado decirte que... Pero este por cierto no es que le ha fallado la memoria al salmista. Al contrario, lo que está diciendo es, estoy ciertísimamente seguro de lo que ahora te voy a decir. ¿Dónde tu alma encuentra reposo? ¿Dónde vas a buscar tu descanso? ¿A quién le cuentas tu sentir cuando estás mal? ¿A quién o delante de quién derramas tus peticiones? Y el salmista va a utilizar una balanza. A mí me gusta siempre traer algo gráfico. En esta ocasión no lo he traído porque la pone el salmista, lo gráfico. Una balanza con dos platos. Encontramos el primer plato en los versículos 9 y 10. ¿En quién descansas tú? ¿En los hombres? Sabemos que en los hombres encontramos cosas como la vanidad, como la mentira, como la violencia, como la rapiña, el robo. Sabemos que los hombres confían en las riquezas, pero el salmista nos está recordando que ahí no vamos a encontrar descanso. Ahí vamos a encontrar desasosiego. No hay descanso en las cosas que nuestro mundo hoy admira y que son pasajeras y que, volvemos a lo que decíamos al principio, son tan frágiles como la salud en la pandemia. Son tan frágiles como la paz en una guerra en nuestro continente. ¿En eso vamos a descansar? ¿En que las cosas nos vayan bien, como se dice coloquialmente? Por cierto, tengo que no hay descanso en eso. ¿En qué, pues, David, hay descanso? Versículos 11, 12. En el poder de Dios y en su misericordia. Ahí hay descanso, hermano. Ahí hay descanso, amigo, en el poder de Dios y en su misericordia. Porque estas dos cosas nos van a recordar que para Dios no hay nada imposible. Y cuando hay sequía en tu vida, cuando estás cruzando un desierto, eso no quiere decir que no haya agua. Tú no la ves. Tú no vas a poder conseguirla por ti mismo en ese momento, el agua, pero el agua está. Y hemos cantado antes que Dios es esa agua que ha saciado nuestra sed. Dios a veces permite la sequía, pero hay agua que Él ofrece y a su momento va a darla si tú derramas tu corazón delante de Él. Dios es poderoso. Dios era poderoso para cambiar el momento en que David estaba pasando. Dios era poderoso para librarle de sus angustias. ¿Cómo no iba a derramar su corazón? ¿Cómo no iba a callar su corazón delante de Él? ¿Cómo no iba a descansar en Él si tiene la certeza de que Dios todo lo puede? Él es el Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Poderoso para haber enviado a su Hijo, poderoso para haberle resucitado, poderoso para estar preparando un lugar para nosotros, poderoso para volver en gloria, como volverá. Él es poderoso. Y su misericordia. Y su misericordia. Él, como acabará diciendo el Salmo, paga a cada uno según sus obras. Pero gracias a Dios por su misericordia. La misericordia, yo siempre digo que es que Dios no nos da lo que merecemos. Es una definición, no sé si es muy válida. Yo siempre he querido diferenciar entre gracia y misericordia. Parecen primas hermanas, ¿verdad? La gracia y la misericordia. Pues mirad, la gracia yo pienso que es que Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia es que no nos da lo que merecemos. Y el poder y la misericordia de Dios son dos pilares en la vida de David, en ese momento difícil. Una vez habló, dos veces he oído. Es una expresión sapiencial que utilizaban los judíos para dar más énfasis. Una vez habló, pero yo en mi tela, en mi shelá, en mi descanso, en mi pensar, lo he meditado dos veces. Que el Señor es el poderoso y su misericordia
está con nosotros. Allí donde no lleguemos, allí llega Dios con su poder y su misericordia. Por cierto, Calvino decía que las alas del creyente son el poder de Dios y la misericordia. Son nuestras dos alas para levantar el vuelo, para remontar en momentos también difíciles. Conclusión. Si estás en un momento de fortaleza, igual esta mañana estás diciendo, y todo esto, pero si yo estoy bien, este hombre que me está contando ahora, ¿no? Si yo estoy bien, déjame tranquilo, ¿no? Bueno, pues agárrate a tu fortaleza, pero que sepas que, bueno, lo sabes ya seguro, si examinas un poco tu vida, que hay momentos para todo. Cuando uno está fuerte, cuando las cosas van bien, pues uno confía en sí mismo. Cuando las cosas nos fallan, necesitamos saber dónde refugiarnos. Necesitamos saber a quién dirigirnos. Y Dios es una oferta constante para ti en tu vida. Agárrate a Él. Agárrate a Él. Nunca ha fallado Dios. Él siempre ha cumplido sus promesas. Él levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo. Él tiene todo el poder. Y ese sacrificio de Jesucristo es la expresión más máxima de su misericordia y su amor por ti. Él murió, Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos experimentar la cercanía con Dios Padre. Como decía Esther antes, ese puente entre esa gran distancia que había entre Dios y nosotros. Y si estás en un momento de zarandeo, si te sientes que tu vida te está cogiendo aquí por las solapas de la americana y te está, ¿sí?, sacudiendo, recuerda, espera en silencio. Aprendamos a esperar en silencio. Refugiémonos en Él. Derramemos nuestro corazón delante de Él y a fin de cuentas descansemos en Él, porque hay descanso en Dios. Termino con las palabras del Señor Jesucristo, que en el siglo XXI, en medio o saliendo de una pandemia, aun habiendo la guerra que estamos contemplando estos días y otras muchas guerras que hay en nuestro mundo, aun viendo como nuestro mundo se derrumba ecológicamente, aun viendo cómo están las cosas. Fernando, hace 2 domingos, yo voy siguiendo por YouTube lo que hacéis, y hablaba de un mundo desgarrado. Empezó así hace 2 domingos su predicación. Un mundo desgarrado. En medio de ese mundo aún se oyen las palabras del Señor Jesucristo para nuestro mundo, pero también para ti. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?